Soy Marina y estoy trabajando actualmente en Flamingo Tattoo. Llevo tatuando 7 años y aquí ya llevo 3 años. Y nada, yo sobre todo estoy especializada en línea fina, en trazo fino, sombras claritas. Por eso me suelen conocer aquí en Flamingo. Los tatuajes de fina línea, fine line, se caracterizan básicamente por, como su nombre dice, línea fina, es decir, trabajar muy bien la línea fina. Importa mucho el material que uses, es decir, las agujas, cómo tienen que ser, el grosor, y se caracteriza por eso, por el trazado de línea muy sutil y muy fina. Pues las técnicas de trabajar la línea fina es, como he dicho, el grosor de la aguja, eso es lo principal. Y también la potencia que le pongas a la máquina. No es lo mismo trazar una línea más de agua, diluido en agua, que trazar una línea fina pero que se quede bien marcada. Que aún así siempre hay que ver cuando cicatriza y todo eso, que se quede bien, que no se borren y todo eso. La máquina que suelo utilizar es la Cheyenne, de marca Cheyenne. Es la Unlimited 4.0 y básicamente es la que trabajo para toda la línea y sombreado fino en mis trabajos. Va muy bien porque le puedes cambiar la potencia y en eso consiste también la línea fina. A la hora de sombrear no es la misma potencia que cuando tienes que tirar líneas, entonces la verdad que con esta suelo trabajar bastante bien. Pues las agujas que suelo utilizar para línea fina, sobre todo estoy utilizando últimamente muchísimo Quadron, que es la de 0,1, vamos, el grosor más fino que hay. De hecho, este grosor no lo suelen utilizar porque hay que tener mucha práctica, mucha técnica a la hora de utilizarlo, porque a la hora de la curación y todo eso no se suele curar bien si no lo has trabajado. Y otras que suelo utilizar también, Tsunami, también del 1, que también es del grosor más fino que hay de agujas. Y de línea del 3 también me suele gustar, de 0,25. Siempre me suelo utilizar mucho EZ, también va muy bien. Como he comentado, la de Quadron, la de 1, que es la más fina que hay, ese grosor no lo suelen utilizar. Muchas veces lo utilizan para tema de micropigmentación, microblading, todo eso lo suelen utilizar mucho, también ese tipo de aguja. A mí me gusta utilizarlo porque da un resultado muy finito a los trabajos, a los tatus. La aguja más gordita, por así decirlo, con más grosor, una de ellas es esta, que es la de 0,35. Es decir, es Magnum, como veis, es tipo como paleta. Hay otras agujas que llegan hasta de 50, que ahora la están fabricando y están metiéndola mucho en el mercado para hacer blackout. Pero bueno, que normalmente este tipo de agujas no se suelen trabajar, no se suelen utilizar, pero al final son para trabajos muy específicos.
La principal técnica es a la hora de tirar, de hacer líneas finas y todo eso, como siempre la experiencia, eso va lo principal, pero cada estilo de cada tatuador, no es lo mismo un tatuador que tenga un estilo línea fina, no va a trabajar ni va a saber hacer líneas gruesas como ese tatuador que esté especializado. Entonces siempre cambia la técnica, no es el mismo voltaje, no es incluso en la misma tinta, hay tintas que suelen ser triple black, hay otras que son black, que son negras normales, también hay veces que la línea fina se puede diluir en agua, bueno, en agua de rosas, entonces cambia totalmente. También se puede hacer tatuajes en línea fina grandes, o sea, es decir, normalmente se caracteriza por los pequeñitos porque pueden llevar detalle, pero por supuesto que en los grandes también cabe la línea fina. Lo único que es la gente normalmente te busca a la hora de hacer tatuajes pequeñitos, por eso se puede trabajar mucho mejor una línea fina en esos tatuajes. Por una línea gordita en un tatuaje pequeño, a la hora de la cicatrización no va a cicatrizar igual para nada. También se pueden hacer a color, lo único que el resultado de línea fina y en tatuajes normalmente que suelen ser muy, no sencillos, sino muy elegantes, muy finitos, normalmente se suele trabajar con una línea negra porque el resultado y la cicatrización va a ser mucho más visible, es decir, no es lo mismo trabajar una línea roja de un grosor más más gordito a un grosor más finito, porque visualmente se va a ver mucho mejor una línea más gordita que esa línea en roja hiper mega fina. Entonces normalmente se suelen trabajar más en negro. Yo cuando hago línea fina, la sombra, la técnica la hago a puntillismo de arrastre, bajando la potencia de la máquina, del voltaje, y muchas veces lo diluyo en agua para que no quede un efecto muy oscuro, porque si no ya me iría más al estilo de Blackwork o así. Entonces a mí me gusta dejar la sombra también más clarita, que se note ese puntillismo de arrastre pero que sea mucho más sutil. Como estos tatuajes suelen ser tan pequeñitos, muchas veces tengo que limitarme a utilizar un tipo de aguja para una zona en concreto, es decir, hay veces que con la misma aguja de línea suelo hacer alguna sombra, pero me gusta utilizar una línea con un poquito más de grosor para que a la hora de la cicatrización y todo eso no quede tan roja la zona y no irrites tanto la piel. Lo del tema de cuando se expande una línea, sí que es verdad que, por ejemplo, una línea más gordita puede tender a expandir un poquito más, pero también influye la piel, el tatuador, la técnica, todo. Pero una línea fina, ese riesgo es mucho menor porque al final está entrando menos tinta a la piel. La moda ha cambiado de los tatuajes y ya no se lleva tanto los tatuajes grandes como antiguamente, entonces ahora la gente quiere un tatuaje hiper mega fino, que al final se van llenando, pero es moda al final y es estética. Practicar mucho, eso es lo principal, es decir, practicar con línea, no parar de hacer línea, no meterse a hacer sombras cuando todavía una línea no sale perfecta, porque si no sabes hacer una buena línea, que es la base del tatuaje, no sabes tatuar. Lo primero es una buena base, es como un dibujo, si no tienes una buena base, luego puedes hacer muy bien las sombras, puedes hacer muy bien el color, pero si esa base no la tienes, luego todo va a salir pues a lo mejor de aquella manera. Una característica es a la hora de hacer línea fina en los dedos. Hemos comprobado y yo he hecho muchos tatuajes en los dedos y siempre decíamos que no, que se borran, y es lo que la gente normalmente sabe de los tatuajes en los dedos. Pero desde que llevo trabajando la línea fina hemos comprobado que los tatuajes con línea fina, de la más fina que hay en los dedos, se suelen marcar mucho mejor y se suelen cicatrizar mucho mejor que una línea gordita. También la investigación que estamos haciendo es porque la línea fina entra directamente en la piel y a la hora de la cicatrización se queda mucho más estable, y cuando haces una línea gordita en la zona de los dedos, al final abres más la piel, haces más herida, entonces esa tinta, por así decirlo, no se regenera bien en esa zona y suele expulsar más. Creemos que es por eso, porque de hecho ya hemos hecho varios tatus y he hecho yo varios tatus a la gente en los dedos, a mis clientes, de línea fina, y se les suelen marcar mucho mejor que una línea como comúnmente creíamos que se iba a quedar mejor.